Eh, la tercera delegación invitada para esta reflexión que se realiza en este seminario taller sobre las experiencias de formulación y de desarrollo de políticas educativas corresponde a Finlandia. Y Finlandia ha tenido la fineza, aparte de acompañarnos, su señor embajador, de proponernos una presentación que tiene dos partes. La primera corre a cargo de Maria Ruskanen y en una grabación tenemos luego la de Anneli Rautiainen. Todavía no he pronunciado bien como me enseñaron, pero esto ustedes comprenderán. Me acompaña Maria Ruskanen. La señora Ruskanen es asesora de la Embajada de Finlandia en Asuntos Políticos, Económicos y Comerciales, es egresada de la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad de Turku en Finlandia, tiene una maestría en Ciencias Sociales en la Universidad de Ámsterdam, en los Países Bajos. Como parte de sus labores en la Embajada, promueve activamente las relaciones bilaterales entre Perú y Finlandia en diversos temas, incluyendo naturalmente el tema educativo, y ha facilitado varios convenios y acuerdos comerciales entre las instituciones educativas finlandesas y peruanas. Por su parte, la consejera Rautiainen es miembro del Consejo Nacional de Educación de Finlandia, ella que nos ha grabado la segunda parte de la presentación, y es directora de Innovación en Educación. Educadora con maestría en Ciencias de la Educación, ha ejercido la carrera docente desde el año 1984, incluyendo 11 años como directora de 2 colegios públicos en Helsinki. Ingresó al Consejo Nacional de Educación como directora de Educación Básica y Educación y Cuidados de la Primera Infancia el año 2003. Ella tendrá a su cargo el video. Ahora dejo con ustedes a Maria Ruskanen para la exposición de Finlandia. Un aplauso, por supuesto, de bienvenida. Bueno, muchísimas gracias de parte de la Embajada, de parte del embajador señor Mika Koskinen, de incluirnos en este grupo de países interesantes en tema educativo. Fue muy realmente enriquecedor escuchar las anteriores 2 ponencias y he hecho algunas notas. Por ejemplo, me pareció muy interesante la frase que dijo la doctora Vélez: yo no creo en una revolución educativa, porque es exactamente lo que se dice en Finlandia. No se trata de una revolución educativa, se trata de la evolución educativa. Entonces me pareció interesante que haya tocado ese tema. Y luego también el doctor Montt, que habló mucho de la capacitación docente. Bueno, eso es, digamos, el eje de toda nuestra política educativa. La capacitación docente, que hoy en día se realiza en facultades de educación, únicamente en 14 universidades de investigación. Y los docentes salen con todas las capacidades para hacer investigación independiente. Y esa es la base, digamos, de todo el sistema. Ahora, he hecho una presentación con láminas muy ligeras, muchas fotos, porque sé que a esta hora ya cuesta un poquito leer láminas muy cargadas. Creo que las imágenes dicen mucho. La primera imagen que he elegido, para mí, simboliza varias cosas. El aprendizaje informal, el ecosistema educativo, apego, tiempo, con familia, el compartir, explorar, muchas cosas que están en el centro de nuestro sistema educativo. La presentación no voy a entrar, hay miles de cosas que podríamos tocar, no voy a entrar mucho en la estructura, sí lo voy a mencionar, lo vamos a ver brevemente, pero más que todo me voy a enfocar en 2 puntos. 1, ¿por qué es relevante la experiencia finlandesa? Y 2, ¿cuáles son los factores que han contribuido a la formación de un ecosistema educativo que promueve el aprendizaje a lo largo de la vida? Entonces, esos son los 2 puntos los que nos vamos a concentrar. Todos me imagino que conocen un poquito, aunque sea de Finlandia. Queda en el norte de Europa. Hemos estado siempre en una situación geopolítica bastante complicada al costado de Rusia. Logramos independencia en 1917, o sea que este año cumplimos 100 años de independencia, justo el 6 de diciembre, la próxima semana. Somos un país pequeño, 5.5 millones de habitantes, miembros de la Unión Europea desde el 95. La religión principal es la evangélica luterana y se habla finés y sueco. Entonces, por ejemplo, el tema de educación bilingüe ha sido siempre muy relevante para nosotros. Somos un país de muchos contrastes. Este frío
intenso que tenemos en los inviernos también ha dado bastante oportunidad para innovación, por ejemplo en temas de eficiencia energética, lo cual al final nos ha servido mucho. Hoy en día nuestro perfil es de un país de alta tecnología, pero al mismo tiempo de naturaleza pura. Entonces, a pesar de que, por ejemplo, sí realizamos actividades de minería, eso no está afectando el tema medioambiental en nuestro país. Y llegamos al primer punto. ¿Por qué es relevante el caso de Finlandia? Hay bastantes estadísticas. O sea, lo fácil sería, por ejemplo, sacar el tema del PISA. No lo voy a tocar tanto hoy día. Voy a sacar otros indicadores que me parecen interesantes en este contexto. Somos el país más estable del mundo, el país menos corrupto del mundo. Además, somos uno de los países más innovadores, con mejor calidad de vida y más pacíficos. Y se considera que tenemos el sistema educativo más eficaz del mundo. Esto significa que la cantidad de dinero que ingresa se usa de una manera eficiente. No siempre se trata de que haya muchos recursos, sino que lo que hay se use de manera inteligente. ¿Cómo se han logrado estos resultados? Este análisis podemos tomar diferentes perspectivas. Podemos tomar una perspectiva histórica, económica, psicológica, pedagógica. Yo voy a tomar un poquito la perspectiva de ciencias sociales y voy a empezar voy a tocar cinco temas. El factor número 1, que considero muy importante o se considera muy importante, es esto, la idea de un mejor inicio para todos. El ethos del sistema educativo finlandés realmente es que el recurso más valioso que tenemos son nuestros ciudadanos. O sea, hay que maximizar ese potencial. Somos 5.5 millones. No nos podemos dar el lujo de desperdiciar ninguno de los recursos. Entonces empezamos con políticas sociales, por ejemplo, políticas laborales. Todo eso tiene que ver con los resultados que hemos logrado en educación. ¿Qué vemos aquí? El famoso baby box finlandés, la caja del bebé. Esto es una caja que recibe toda mujer embarazada después del segundo trimestre. Incluye artefactos, ropita, cosas para el cuidado del bebé para el primer año. Esto tiene un valor, histórico, existe desde los años 60, ya se ha vuelto tradición, pero además es muy simbólico, ¿no? Da un mensaje muy claro. A todos hay que darle el mismo inicio. Esa caja viene con un colchón, por si acaso, con una sábana ajustada, todo para que se pueda usar como una cunita. Entonces todos empezamos en esa cajita y a todos se nos da la misma oportunidad de salir adelante. Una innovación finlandesa que ahora se está replicando. Parte de este factor 1 que he mencionado de un mejor inicio para todos, quisiera incluir este servicio de consultorio materno-infantil. ¿Qué significa esto? Esto es un servicio que provee la municipalidad, que está a cargo de una enfermera que le hace seguimiento a la mujer embarazada, le hace sus chequeos. El doctor solo hace un par de chequeos durante todo el embarazo y la enfermera se encarga del resto de los chequeos. Ahí puede participar también el padre que está sacando su foto. Y luego, después del parto, se continúa visitando a esta persona, pero ahora con el bebé. Y ahí arriba podemos ver que el bebé se le está haciendo pequeñas pruebas para ver cómo está su desarrollo cognitivo, psicomotriz. Abajo ya las niñas más grandes se le está viendo cómo juegan, cómo dibujan, tal vez cómo cortan. Entonces se hace este seguimiento y a la madre se le da la posibilidad o al padre de quedarse en casa, si desea. En realidad la madre se puede quedar en casa hasta 3 años sin perder su empleo y recibe sueldo el primer año, ¿no? 3 meses sueldo completo y de ahí va disminuyendo un poquito. Entonces la sociedad está dando esa posibilidad de quedarse en casa con el niño y además recibir seguimiento del desarrollo, que es tan importante también en esta época, y en estas sesiones también se les da herramientas para la estimulación temprana. Todas las herramientas de cómo estimular, qué tipo de juegos, jugar, etc.
Luego quiero tocar el tema del jardín de la infancia, que para nosotros eso es opcional, no es parte del sistema educativo obligatorio, porque nosotros tenemos una obligación de asistir a la educación básica. Esto no es parte de eso, es opcional para los padres que trabajan. Normalmente a los niños ingresan más o menos de 1 año y de ahí para arriba, dependiendo de la situación de la familia. El enfoque en estos jardines de la infancia o guarderías es despertar la curiosidad, la creatividad y la compasión. Esos son los 3 ejes de este tipo de educación. También ha habido cambios, porque nuestras universidades y las facultades de educación son muy activos también en la investigación de la educación de la primera infancia. Entonces salen nuevos estudios. Por ejemplo, antes había bastante reserva en cuanto a introducir idiomas. Se decía que no, en esta etapa no, que ellos tienen que desarrollar su primer idioma, que esa es la base del pensamiento lógico, del pensamiento racional. Pero ahora eso está cambiando, ahora sí ya han salido nuevos estudios, hay nueva información y ya se está, por ejemplo, introduciendo apps para estudiar inglés de forma divertida, con los personajes que a ellos les gustan, los Moomies. Está evolucionando la educación de la primera infancia. Y en esto, justo relacionado con este tema, quería tocar el tema de la investigación y desarrollo de la educación preescolar o de la primera infancia. Tenemos 2 universidades muy enfocadas en esto. Creo que el número 1 es la Universidad de Helsinki. Quiero mencionar 2 doctoras muy destacadas. Una es la doctora Joona Kangas, que ha desarrollado bastante el enfoque participativo basado en juegos. Ahí les dejo una referencia si desean leer un artículo muy reciente de ella en inglés. Y luego la doctora Jenny Vartiainen, que ha estudiado la educación de ciencias naturales para niños pequeños. Su estudio también, el último del año 2016, muy interesante, les dejo una referencia. Entonces esto es algo que va evolucionando todo el tiempo. Luego, el factor 2, tiempo y espacios para el aprendizaje informal. Que esto complementa un ecosistema educativo que va más allá de la educación formal. Ya tocamos un poquito el tema de las políticas sociales y laborales que permiten tiempo juntos. Aquí podemos ver un padre de familia que está en su licencia por paternidad. A él le tocan 6 semanas por ley y luego puede intercambiar con su esposa. O sea, si la esposa no se quiere quedar todo el tiempo que a ella le toca, se lo puede pasar al esposo y el esposo puede quedarse ese tiempo en casa. Ahí vemos a un padre que ha decidido quedarse en casa con su niño, lo está sacando a pasear a skate park, y otro que le está dando de comer. Y la última foto es un poquito la situación que nosotros vivimos en Finlandia, que por los horarios laborales terminamos normalmente a las 4 de la tarde y por buen transporte público podemos estar en la casa ya a las 4:30 y podemos preparar la cena con nuestros hijos, pasar ese tiempo juntos. Todo eso es valioso desde un punto de vista de ecosistema educativo. Otro punto relacionado con tiempo y espacios para pasar tiempo juntos es la planificación urbana que nos permite explorar. Aquí podemos ver un condominio, ahí a la derecha, donde las niñas tienen toda la tranquilidad, la seguridad para salir las 3 hermanitas juntas a jugar en invierno. Ellas no necesitan supervisión, la madre puede estar viendo desde la ventana y las niñas exploran el mundo que los rodea. A la izquierda, la hija con su madre en un parque nacional. Tenemos parques nacionales muy cerca de las ciudades, pero además de eso, tenemos bosques dentro de las ciudades. O sea, para cualquier persona en cualquier barrio es muy fácil ir al bosque, que sabemos que eso estimula el cerebro de una forma increíble. Y en la última imagen, el papá, aprovechando del transporte, de las vías de transporte liviano que hay, y puede llevar a sus hijitos bebés de esa forma a explorar también la zona. Último punto relacionado con este ecosistema son los servicios municipales que están realmente al alcance de todos. Arriba podemos ver una biblioteca municipal y eso no significa que solamente los
las personas que viven en ese municipio pueden utilizar o llevarse libros. No, eso está abierto a todos los ciudadanos. Muy moderno, espacios de aprendizaje modernos. A la derecha está la misma biblioteca desde adentro. Y hoy en día hay muchísimos estudios de arquitectos que se están enfocando en espacios educativos. Entonces se habla de entornos físicos, sociales y virtuales que tienen que estar a la par de las metodologías modernas, activas. Abajo vemos una piscina municipal, también muy subvencionada, lo que significa que el costo para el usuario es bajísimo. Podemos estar hablando de $5 para ingresar cualquier día de la semana. Es un espacio donde una madre, por ejemplo, un padre que ha decidido quedarse en casa con sus hijos pequeños, los estimula, ¿no?, de forma continua. Y el último ejemplo, un espacio para hacer, ¿cómo se dice en español? Patinaje sobre hielo, sí, correcto. Factor 3. A nadie se le deja atrás y no existen callejones sin salida. Esta imagen he elegido una joven estudiante que se acaba de graduar de secundaria. Por sus rasgos podemos pensar que es o una finlandesa cuyos padres, o uno de los padres es de afuera, o tal vez una joven inmigrante, no sabemos. Pero lo que se quiere decir con esta imagen es que en los casos que se requiere una atención especial, un refuerzo al aprendizaje, eso se da de forma individualizada. Por ejemplo, yo que soy bilingüe, recibía en mi municipalidad, en mi colegio, clases de castellano una vez a la semana. Venían todos los chicos de ese distrito educativo, que éramos como 5, que hablábamos español por alguna razón, y venía un profesor a darnos clases solamente a nosotros. Entonces se apoya bastante este tema de la diversidad, de la inclusión. Y bueno, solo tengo 2 láminas un poco pesadas. Esta es una de ellas. Lamentablemente no hay forma más agradable de presentar todo el sistema, así que vamos a tomar un minuto para ver esto bien. Como les comenté, los jardines de la infancia son totalmente opcionales. Muchos, la gran mayoría opta por ellos, obviamente, porque tenemos una cultura donde la mayoría de los padres, los dos, trabajan. Luego, en los últimos años, se ha incluido un año obligatorio de educación preescolar que no existía antes, que ahora empieza a los 6 años. Luego tenemos la escuela básica que empieza a los 7 años y tenemos un deber por ley de asistir a la escuela básica desde los 7 hasta los 16. O sea, eso recae a los padres. Los padres pueden ir a la cárcel si sus hijos no cumplen con este deber que tenemos derecho y obligación de asistir a la educación básica. Luego ya a los 16 años los niños los jóvenes tienen libertad para decidir su camino. La gran mayoría, 70%, opta por seguir al nivel 2, digamos, del sistema educativo. Este nivel 2 se divide en lo que sería una secundaria superior, o sea, un lugar donde pasas entre los 16 hasta los 19 años, o ya optar por un título profesional básico en un instituto, lo que nosotros llamamos instituto vocacional, pero sería como un instituto técnico profesional básico. Este título profesional básico también se puede optar a recibir sin pasar por los 3 años en instituto, a través de experiencia laboral, por ejemplo, a través de apprenticeship, ¿cómo se dice en español? Modelo dual, sí, trabajar, estudiar, combinar. Y lo interesante es, yo les mencioné que no había callejones sin salida. Bueno, no importa qué optan los jóvenes en esta etapa, que todavía están muy verdes, ¿no? Jóvenes y maduros. Tal vez su novio quería ser gasfitero y la chica, para pasar todo el día con él, también se fue al instituto, aunque ella, tal vez su vocación es otra, y se arrepiente, terminan y se arrepienten, no, yo quiero ser médico. No es muy tarde. Ella puede optar por cursos extras que complementan su educación técnica básica, ciencias naturales, matemáticas, y pasar su examen de bachillerato. O sea,
sacar doble título, técnico y bachillerato. Y con eso ella puede seguir a estudios universitarios, estudios superiores. ¿Alguna pregunta en esta lámina que es la más complicada? Perdón. Ah, un puntero. Ay, mira. País de la tecnología. Ok, yo no sabía esto. Muy bien. A ver, entonces estamos aquí. Ya hemos llegado al nivel 3. Y aquí obviamente podemos seguir hasta estudios de doctorado en este lado que serían las universidades de investigación. En nuestro país existen 14 universidades de investigación y 25 universidades de ciencias aplicadas. O sea, una cantidad muy baja comparado con los ejemplos que escuché, 260. Entonces, realmente hablar de una universidad finlandesa es hablar de una universidad muy buena. No existen malas universidades. Esta es la segunda lámina pesada, que tengo, la última. Y está relacionado con el factor 4. Van 4 de 5. Factor 4 sería que los objetivos de la educación básica están alineados con el bienestar del individuo y de la sociedad. Ambas cosas tienen que estar presentes. Esto sería como el perfil del egresado cuando sale de la educación básica a los 16 años. ¿Cuál es su perfil? Tiene que tener ciertas competencias transversales, ciertos conocimientos, habilidades, valores, ciertas actitudes y cierta voluntad. En el centro, ¿qué está? ¿Qué vemos en el centro? El desarrollo integral como ser humano y como ciudadano. Eso es lo más importante en nuestra sociedad, en nuestro contexto. ¿Cómo se llega ahí? Empezamos con número 1, aprender a pensar, aprender a aprender, para poder seguir aprendiendo, tal vez de forma independiente, de forma flexible, como querramos a lo largo de nuestra vida. Siempre. Número 2, competencias culturales, interacción y expresión. Muy importante hoy en día también en el mercado laboral. Aprender a velarnos aprender a velarse. Ahí viene, sí, valerse, perdón, mi español todavía no está perfecto. Aprender a valerse por sí mismo y cuidar de otros. Eso es sumamente importante para una sociedad, o sea, a nivel de bienestar de la sociedad. Luego venimos al tema de la multiliteracia y competencias TIC, hoy en día muy importante. Multiliteracia va más allá de idiomas. Por ejemplo, se habla de multiliteracia, ¿no? Que conocemos temas ecológicos y somos responsables en cuanto a temas ecológicos, por ejemplo. Competencias para el mundo laboral y emprendimiento. Bueno, esto sí es, yo creo que bastante presente también en el Perú, en todas partes del mundo. Y el último sería participación e influencia para construir un futuro sostenible. ¿Algunas preguntas en esta lámina? Al final. Entonces escribimos las preguntas. Y el último factor, factor 5, que no es el último factor, pero el último factor que yo voy a tocar hoy día, se considera que la educación debe mirar siempre hacia el futuro desconocido. Aquí el doctor Monta habló un poquito sobre cambios en currículum. Finlandia está haciendo cambios en currículum cada 5 años, porque se considera que la educación debe mirar siempre hacia el futuro desconocido, pero una gran parte se mantiene, o sea, hay continuidad, pero se ingresan elementos que van con los tiempos, no con los nuevos tiempos. Aquí podemos ver un poquito los puntos importantes del nuevo currículum nacional de 2016. Enfoque en promover el pensamiento crítico y la creatividad. Enfoque en habilidades blandas. Se busca una sociedad basada en la colaboración versus la competencia. Si pensamos que la tradición angloamericana va más por el lado de competencia, el nuestro va más por el lado de la colaboración. Aprendizaje basado en proyectos, problemas y fenómenos. Interdisciplinaridad. Muchos nos preguntan sobre esto de educación basada en fenómenos, ¿qué es eso? Bueno, un ejemplo muy fácil de comprender es el tema de la energía, por ejemplo.
La energía se le puede explicar a un joven, a un niño, desde muchos puntos de vista, como podrán entender. Desde el punto de vista físico, económico, histórico. Entonces ahí se puede manejar un tema, por ejemplo, interdisciplinariedad, al explicar este fenómeno. Integración de nuevas habilidades como codificación desde una edad temprana. Esto no significa que, por ejemplo, la codificación se esté enseñando a niños muy pequeños a través de la computadora. Esto, en realidad, la codificación se está enseñando con un papel y lo que se usa para hacer, cuando haces a mano un suéter, el palito, claro, haciendo huecos. O sea, se está usando la metodología adecuada para esa edad para ir introduciendo estos temas. Y la filosofía es aprendizaje para toda la vida. Y para introducir a la consejera que nos va a dar una ponencia breve a través del video, quiero hablar un poquito sobre el Consejo Nacional de Educación finlandés. Nuestro consejo funciona como una agencia nacional gubernamental especializada en la investigación y el desarrollo del Sistema Nacional de Educación. Tiene bastantes recursos. Cuando ven el edificio es como la UPC que tenemos aquí al costado, o sea, es una institución con bastantes recursos y bastante capacidad de trabajar y de investigar por la cantidad de personas y profesionales que tienen. Produce el currículum nacional marco, que luego se adapta y complementa a nivel de municipalidades y colegios, porque tenemos un sistema sumamente descentralizado. Esa fue la parte de la gran reforma de los años 70. Currículum descentralizado, toda la educación de docentes pasa a las facultades de educación, a las universidades, o sea, ya no existen institutos pedagógicos. Y el tercer, tengo que ver mis notas, yo había hecho mi lista de tres cambios fundamentales. Y los lineamientos políticos, como la asignación de recursos, obviamente vienen directamente del gobierno, como en cualquier país, a través del Ministerio de Educación. Entonces, el Consejo Nacional de Educación realmente es una agencia con mucho peso en nuestro país. Sí, el tercer punto de la reforma de los años 70 es la creación de la escuela comprensiva, que es lo que ha mostrado la estructura. La escuela comprensiva, que se considera los años desde los grados 1 a 9. Y ahora vamos a terminar esta parte sobre Finlandia con la ponencia virtual de Anneli Rautiainen, consejera nacional de educación. Ella es magíster en ciencias de la educación, como todos los docentes finlandeses. No existe un docente finlandés que no sea magíster en ciencias de la educación. Es directora de la Unidad de Innovación del Consejo Nacional de Educación, que tiene como misión facilitar los procesos de cambio en el ecosistema educativo. Los ejes de su labor son el aprendizaje para toda la vida, las innovaciones, la cultura experimental y el desarrollo. Ella ha incluido esta siguiente parte en su CV y ahí vemos un tema interesante cultural. Muchas veces las más altas autoridades, por lo menos lo que yo he notado un poquito en Latinoamérica, no subrayan mucho su experiencia tal vez como docente de aula, docente de primaria, docente de inicial. En Finlandia sí, uno se enorgullece muchísimo del hecho de haber tenido una carrera docente. Ella lo resalta en su CV. Ha ejercido la carrera docente desde el año 1984, incluyendo 11 años como directora de 2 colegios públicos en Helsinki. ¿Por qué se resalta? Porque nosotros sabemos que facultades de educación no existen en todas las 14 universidades de investigación que tenemos, o sea, es todavía menor la cantidad, y solamente el 5% de los aspirantes ingresan a estas facultades. O sea, ser docente de aula, cuando uno lo dice, es decir que eres la mente más brillante del país. Para dar un pequeño ejemplo más, el profesor muy conocido, el doctor Pasi Sahlberg, que trabajó muchos años en Harvard, creo que le dio algunos cursos también al doctor Neira cuando estuvo estudiando por allá. Él quiso ingresar a la carrera docente y no lo aceptaron. Y luego llegó a ser profesor titular de Harvard. Entonces, luego, claro, se capacitó como docente de secundaria para dar clases de matemática y ciencias naturales, pero nunca le permitieron ser docente de aula para nivel primario. Entonces, realmente, bueno, los dejo con la ponencia de la señora Rautiainen, ojalá que
lo disfruten. Muchas gracias. Muchas gracias, María. No olviden de elaborar las preguntas. Gracias, María. Nuevamente se va a proyectar el video. Gracias por la posibilidad de contar algo sobre el sistema educativo finlandés y nuestras políticas. Mi nombre es Anneli Raftieni y trabajo aquí en el Consejo Nacional de Educación de Finlandia como directora de nuestro Centro de Innovación. Tengo experiencia como profesora de aula, como directora de colegio y también he trabajado aquí en el Consejo como directora de Educación Básica y Educación y Cuidados de la Primera Infancia. Gracias por las interesantes preguntas que me han enviado. Trataré de responderlas. Antes que nada, algunas palabras sobre el sistema educativo finlandés. Nuestro sistema se basa en la equidad. Las autoridades públicas deben garantizar a todos en nuestro país igualdad de oportunidades para participar en la educación y adicionalmente que recibirán los servicios complementarios necesarios. Por ejemplo, si un estudiante necesita más apoyo. No hay callejones sin salida en nuestro sistema educativo. Por lo tanto, sin importar la opción que el estudiante elija después de la educación básica, siempre tendrá abierta la posibilidad de ir a la universidad o a la Universidad de Ciencias Aplicadas e incluso doctorarse en su campo. Una característica específica del sistema educativo finlandés es que los profesores reciben un entrenamiento de altísimo nivel, con un título de maestría. La enseñanza es una profesión muy atractiva y hemos sido muy afortunados de recibir los mejores estudiantes para estudiar la educación en las universidades. El tiempo de instrucción anual es bastante corto en Finlandia. La atención se centra en el apoyo, pues no queremos dejar a nadie atrás y no hay pruebas nacionales en nuestro país. Entonces, nuestro sistema educativo está construido sobre la confianza. Confiamos en nuestros maestros, confiamos en nuestros estudiantes, confiamos en nuestros administradores. ¿Qué pasa con las políticas a nivel gubernamental? Tenemos una administración nacional en dos dimensiones. El Ministerio de Educación y Cultura es el responsable de definir la política educativa y de elaborar la legislación. También toma decisiones sobre financiamiento a nivel estatal. El Consejo Nacional de Educación de Finlandia es una agencia nacional de desarrollo educativo. Preparamos y decidimos sobre el plan de estudios nacional y los requerimientos de capacitación. Apoyamos la educación de políticas basadas en la evidencia y proporcionamos servicios para los alumnos, por lo que realmente somos una agencia de desarrollo. En Finlandia tenemos un sistema muy descentralizado. Los encargados de organizar la provisión del servicio educativo son los municipios y tienen mucha libertad para decidir cómo organizar las escuelas y su jurisdicción. El gobierno otorga subsidios a los municipios y también nosotros en la agencia preparamos el plan de estudios. Los proveedores de educación y los municipios toman muchas decisiones sobre las prioridades educativas. Deben decidir sobre el plan de estudios local, asignar los subsidios, decidir el tamaño de clases y manejar el reclutamiento de maestros y directores. También deciden sobre el sistema de calidad que desean utilizar para garantizar la excelente calidad en su sistema educativo a nivel local. El gobierno decide sobre la política cuatrienal de educación. En este momento se afirma que Finlandia es un país donde todos quieren aprender algo nuevo todo el tiempo. Es un objetivo muy bueno, pero difícil de alcanzar.
Se afirma que Finlandia es un país donde todos quieren aprender constantemente algo nuevo. El gobierno ha establecido proyectos claves para el periodo gubernamental en curso. Estos comprenden la actualización de los métodos de aprendizaje y del ambiente de aprendizaje. Los entornos de aprendizaje digital permitirán una gama más amplia de estilos de aprendizaje. Se introducirán nuevos enfoques pedagógicos y se han lanzado programas de desarrollo de la formación de docentes y del aprendizaje profesional. El proyecto de Escuelas en Movimiento se expandirá para garantizar una hora diaria de entrenamiento físico para cada estudiante. Se ampliará y diversificará el estudio de idiomas. Se llevará a cabo una reforma de la educación profesional y finalmente se introducirá una cultura de la innovación. El Ministerio ha establecido formularios sobre los proyectos claves del gobierno que acabo de mencionar. Hay otro foro de formación de docentes, hay proyectos piloto y se han entregado fondos a las universidades para renovar la formación docente inicial. Hay un foro de educación integral. Están trabajando en la visión y recomendaciones para la educación básica. Ahora también tenemos profesores, tutores en casi todas las escuelas. El proyecto de Escuela en Movimiento se ha expandido en todo el país. Se han entregado subsidios a los proveedores de educación para mejorar las actividades físicas a través del juego y otras actividades de aprendizaje. Se dio inicio a un experimento regional en el aprendizaje temprano de idiomas y se implementó la capacitación personal. Las políticas son acordadas entre los partidos políticos en el gobierno, pero deben ser aprobadas por todos los miembros del Parlamento. La educación de las propuestas se realiza en el Ministerio con la ayuda de un número de expertos en enfoque colaborativo. Para ello, se tiene en cuenta la evaluación de la política anterior del gobierno, tanto como los últimos hallazgos de la investigación. El Ministerio asigna fondos para proyectos de desarrollo. Los fondos a menudo son entregados por el Consejo Nacional de Educación de Finlandia. También estamos haciendo cambios en el sistema educativo guiado y apoyado a los proveedores de educación. Los fondos y proyectos de desarrollo, así como las innovaciones, son una buena forma de hacer la transformación. El proceso de trabajo del plan de estudios es muy importante para hacer una transformación pedagógica y también para el cambio de la cultura de trabajo. Hemos estado en este proceso durante los últimos 4 años y ahora estamos usando los nuevos planes de estudio. El primer paso es trabajar en el plan de estudios a nivel gubernamental. Sin embargo, involucramos a los profesores, directores, administradores, investigadores. Casi cada quien tiene una forma de opinar sobre el currículum finlandés y a nivel local deciden sobre las características locales y las añaden en el plan de estudios. Finalmente, en el nivel de la escuela, casi todos los maestros participan en la redacción del plan de estudios en cada escuela. En el nuevo programa de formación docente, debemos asegurarnos que esta profesión siga siendo atractiva para los jóvenes. Necesitamos fortalecer la formación del profesorado a través de la colaboración, también entre diferentes universidades. Necesitamos tener margen para nuevas innovaciones pedagógicas y en el aprendizaje profesional. Y también aseguramos que se fortalezca la gestión profesional y el liderazgo. Todavía queremos mantener la formación inicial del profesorado en base a investigación. La transformación siempre es un enfoque colaborativo en Finlandia. No importa lo que queramos cambiar, queremos involucrar a muchas personas como sea posible.
Así como en nuestro sistema compartimos muchos rasgos exitosos, también tenemos algunos desafíos. Necesitamos fortalecer las capacidades de los docentes para atender las necesidades individuales de los estudiantes. Debemos apoyar el liderazgo pedagógico. Debemos fortalecer el enfoque de trabajo colaborativo con las nuevas partes interesadas. Es importante involucrar a los estudiantes en su propio aprendizaje, pasar de proyectos a innovaciones y garantizar las oportunidades para todos los estudiantes. El bienestar no es algo aislado del aprendizaje. Por lo tanto, necesitamos asegurarnos de que todos sean capaces de aprender. Entonces, los maestros y los directores y otros miembros del personal también deben prestar atención al bienestar. Espero haber respondido a sus preguntas sobre la elaboración de políticas en Finlandia. Y después de todo, creo que todos tenemos mucho que aprender el uno con el otro. Les deseo todo lo mejor en su trabajo, en su país, y no duden en hacer más preguntas en el futuro. Muchas gracias. Ok, ya que la señora Rautiainen creo que respondió la mayoría de las preguntas, aquí voy a ser muy breve. ¿Cuánto tiempo ha tomado esta evolución educativa en Finlandia? ¿Qué ha ayudado para su sostenibilidad? ¿Cuáles han sido sus mayores desafíos? Bueno, hay diferentes perspectivas. Podemos hablar de una segunda etapa que empezó con la reforma en los años 70, ¿no? Donde se consolidó este actual sistema, que ha ayudado el consenso político. En ese momento hubo un consenso que iba a través de, al cual se adhirieron todos los partidos políticos importantes de ese momento, y esa visión de que esta es nuestra ruta, la educación egalitaria, de calidad para todos, independientemente de dónde viven, de su estatus socioeconómico, ese consenso se ha mantenido. Aunque ha habido cambios de gobierno, cambios en idealismo político, ideales, ese ideal se ha mantenido fuerte. Entonces eso es lo que ha ayudado en que haya continuidad y hoy en día buenos resultados. Quisiera saber si existen estudiantes, niños con necesidades especiales, educativas especiales, cómo es su tratamiento. Hipotetizo que no existen porque el Estado cuida mucho a la familia. Por supuesto que existen, pero nuestro sistema está enfocado, le hablé de los consultorios, les hablé del consultorio materno-infantil, por ejemplo, está enfocado en identificar cualquier problema muy tempranamente, y obviamente hay toda una estrategia de, en primer lugar, prevención, de ahí identificación temprana y luego las medidas necesarias para que ese niño pueda ingresar a la etapa escolar a los 7 años ya como integrado en el grupo, ¿no? Que ya no sea necesario una educación diferenciada, especial. Obviamente en algunos casos como autismo grave sabemos que no es posible la inclusión, entonces existen aulas de educación especial, pero a lo que sea posible, en la medida que sea posible, se trata siempre de llevar el tema de la inclusión. Y en cuanto, por ejemplo, a discapacidades físicas, obviamente eso no tiene nada que ver con la parte cognitiva. Esos niños siempre llevan sus clases integrados, hasta niños ciegos llevan sus clases integrados con su auxiliar. Hay solo 3 escuelas especializadas para niños ciegos en todo el país. Eso significa que la gran mayoría está en colegios normales con su auxiliar. Finlandia se precia de tener una buena educación, sin embargo, también tienen altos índices de violencia familiar y contra la mujer. Todo es relativo, digamos, comparado con Perú no es alto el número de casos, pero sí, no hay que negarlo, hay un problema, y el problema de violencia de género existe en todas las partes del mundo, es algo que tenemos que trabajar todos juntos. Creo que el próximo año va a ser, aquí en el Perú se va a declarar el año contra la violencia de género, y me parece una excelente iniciativa y algo que también se trabaja mucho, y no se trata de tapar el sol con un dedo. En nuestro país tampoco se admite que hay
este problema. Eso, más que una falla del sistema educativo, yo diría que es un trauma postguerra. Nosotros hemos vivido una guerra muy fuerte hace pocos años y esos traumas que se heredan de padre a hijo todavía siguen siendo parte de la cultura de los países que hemos sufrido guerra. ¿Cómo desarrollan la educación ambiental? Muy activamente. Eso es parte de la educación de los niños desde primero de primaria. Tiene su propio currículum que se coordina con el Ministerio de Educación, igual que me imagino que aquí. Creo que sí he visto aquí también guías para docentes en cuanto a educación ambiental. ¿Cómo es el factor económico y social del docente? Bueno, los sueldos no son sumamente altos. Lo que sí ellos aprecian es sus vacaciones largas, que sí son con sueldo. Eso aprecian ellos bastante. Y el estatus que tienen, el estatus social. A ellos se les considera... Hay un dicho, un proverbio finlandés que el docente, el maestro, es la vela del pueblo. O sea, la persona que te guía con su luz en la oscuridad. Ese es el nivel que tenemos de apreciación hacia el docente. Es sumamente alto. Entonces, da mucho orgullo decir que uno es docente. Y eso, obviamente, es una de las razones por qué tantos jóvenes quieren ser docentes. ¿Cómo miden la calidad? Ahí tenemos una agencia nacional especializada como también nos presentó en el caso de Chile el doctor Montt. La Agencia Nacional de Evaluaciones del Sistema Educativo es una agencia independiente y no recibe, por ejemplo, incentivos económicos por resultados mejores. O sea, y ellos valoran mucho su independencia, justo leí, o su autonomía. Leí un artículo hace poquito donde el Ministerio de Educación, ahora tenemos un gobierno bastante de derecha, entonces hay presiones, ciertas presiones que no ha habido antes. Y el Ministerio de Educación y la nueva ministra quería que la agencia sea parte del ministerio. Y la agencia dijo, no, por ley, por constitución, por nuestra objetividad, por poder mantener objetividad, no podemos ser parte del ministerio. Hay que mantenerse autónoma. Entonces esa discusión es actual también hoy en día en Finlandia. ¿Por qué el preescolar recién es a los 6 años? Y educación básica regular 7 años. Bueno, como expliqué, existen jardines de la infancia cuyos docentes son magíster en educación inicial. O sea, no falta este recurso para los padres que quieran seguir trabajando o tengan que seguir trabajando. Sus hijos, por ley, se les ofrece un sitio en la guardería, en el jardín de la infancia que les toca según su distrito. Todo el mundo va al que le queda más cerca, todo el mundo. Y la planificación urbana se hace de tal manera que no se genere zonas donde hay puro inmigrante, zonas donde solamente hay gente pobre, no. Todo se mezcla, edificios subvencionados por la ciudad se construyen en el medio de una zona afluente, se dice, para justo siempre mantener el tema de la igualdad. Y por ese motivo, en la misma guardería, que es que el que nos toca por la vecindad, puede estar el hijo del presidente y puede estar el hijo del chofer del presidente, sin ningún problema. Eso se ve todos los días. Entonces, no es que no haya preescolar antes. Todos los que quieren optar por esa opción antes de los 6 años lo pueden hacer, y muchísimos lo hacen. ¿Y por qué la educación básica regular los 7 años? Lo hemos analizado mucho, yo creo, también aquí, porque nos preguntan mucho eso. Yo creo que viene de la tradición Waldorf. Nosotros tenemos muchas influencias históricas, Waldorf, Montessori. Estas metodologías de todas maneras han influenciado, y en Waldorf hay bastantes bases para que el inicio sea más tarde. Yo creo que viene por ese lado, en tradición. En Finlandia los docentes están organizados en algún sindicato, sí, tienen su sindicato muy activo. No han hecho huelgas en todos los años que yo me acuerdo, o sea, no. Creo que el único tema que sí les ha molestado bastante en los últimos años es que este nuevo gobierno que tenemos, que es, digamos, un poquito más neoliberalista que el consenso que hemos tradicionalmente tenido del Partido Socialdemócrata, el Partido Agrario y luego el Partido de la derecha. Ahora es más dominante el Partido de la derecha, y ellos han sugerido pero apoyan de cierta manera la flexibilización del régimen, lo que significa que, por ejemplo, a los docentes se les puede
terminar el contrato para la época de las vacaciones y luego se les vuelve a recontratar, ¿no?, cuando empieza el año escolar. Y eso no les gusta, naturalmente. Hablemos sobre el enfoque intercultural en la educación del país. Esto es muy interesante, porque esto es uno de los desafíos, creo que más importantes que estamos viviendo hoy día en Finlandia. Nosotros tenemos una cultura sumamente homogénea. O sea, la única diversidad que tenemos significante es la minoría sueco-hablante, que son 6%, y luego nuestros indígenas de Laponia, que son los Sami. Ahí se acabó. Todo lo demás, nos vestimos igual, hablamos igual, etcétera. O sea, es muy, muy homogéneo. Ahora, ¿cuál ha sido el desafío desde los años 90? La inmigración, los refugiados, ahora una gran cantidad de refugiados por el tema de Siria y todo el Medio Oriente. Entonces, ahora estamos frente a ese desafío de cómo proporcionarle a estos niños que vienen de una cultura completamente diferente, con otro idioma, traumados por la guerra, toda esta atención individualizada que queremos promover en el sistema. Y es un desafío grande. Y por ejemplo, los tamaños de los aulas en zonas urbanas están creciendo. No les voy a mentir, o sea, hay aulas de 35 niños, 38 niños y los docentes están desesperados porque no va con la metodología ni va con los ideales y la filosofía. Entonces, eso es un desafío grande hoy en día. Y eso sería todo, todas las preguntas. Muchas gracias, María. Es muy amable. Hemos llegado al final de esta parte relativa a las conferencias magistrales, que nos traen experiencias que ustedes habrán fácilmente identificado, son fundamentales para el diseño, para la reflexión inicial que tenemos que hacer en el Consejo Nacional de Educación, mirando la educación que el país debiera tener hacia el año 2036. Países como Colombia y Chile, tan cercanos a nosotros y con tantos elementos que nos resultan aleccionadores en el continente, y la imagen y la labor de Finlandia como país también referente a nivel universal, creo que nos ayudarán mucho. Y la participación de todos ustedes, tendremos luego la otra presentación a cargo de nuestro presidente y en la tarde los trabajos, nos ayudarán muchísimo a construir lo que temprano dijo Hugo Díaz, construir una propuesta de desarrollo para la educación en el país. Pero sin ustedes eso no sería posible, de manera que estamos aquí agradeciendo una vez más a nuestros ponentes, juntos para trabajarlo juntos también. De manera que hemos terminado nuestra participación esta mañana y Enrique continúa.